I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running the race since I made a start. I made a start. Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus love is above over in my heart. Amén, aleluya. Su presencia está aquí y es notoria. Amén. Podríamos haber seguido, ¿eh? Yo le decía al Señor, Señor, que sigan adorando. A mí el predicar y el estar aquí me cuesta muchísimo. Pero es algo que entiendo que tengo que romper. Y se rompe, pues practicándolo. Aunque he estado toda la noche sin dormir, meditando en lo que Dios me daba. Yo sé que es una palabra de Dios, que el Señor me la ha confirmado por todas las partes. Hablaba en el mercado, venía una persona, me lo confirmaba, venía otra persona, me lo seguía confirmando y decía, Señor, cuando tú hablas, se nota. Y cuando tú pones un pensamiento en un corazón, es porque viene de ti. Y si hay algo que no se puede imitar, ¿sabéis lo que es, iglesia? Su presencia. Su presencia, cuando Dios sella algo con su Santo Espíritu, no se puede imitar. Cuando Dios lo marca con su presencia y con el Espíritu Santo, no se puede imitar. Se puede imitar todo, pero la presencia jamás se podrá imitar. La presencia del Espíritu Santo es la que te transforma. La presencia es la que te da libertad. La presencia es la que te cambia. Se puede imitar todos los ministerios, pero no se puede imitar la presencia del Espíritu Santo. Eso es algo incomparable, que solamente lo conoce quien lo ha experimentado. Por eso te pido que me acompañes al libro de Josué 9. El Señor está llamando en esta mañana a la iglesia a estar atentos, a estar vigilando. La iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar llevada por doctrinas de hombres. La iglesia no puede estar llevada por vientos. La iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra. La iglesia tiene que estar fuerte en la palabra. Así que te invito a que me acompañes. Dice así la palabra, empezamos el 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Quédate con eso, usaron de astucia. El enemigo siempre va a ir con astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos, que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Gor, rey de Basán, que estaban en Astarot. Saltamos al 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y el 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Hasta aquí la palabra. Y no consultaron a Jehová. Vinieron hombres a Israel a engañar al pueblo y fueron ligeros en aceptarlo. Cuidado, iglesia. Cuidado con lo que aceptamos en nuestras vidas. Cuidado a lo que hacemos nuestro y parte de nuestra tierra. El Señor hoy te está llamando a que seas atento y vigilante. Las prisas no son de Dios. Dios trabaja con paciencia. Y eso es algo que me ha enseñado mi pastor siempre. Las prisas, todo lo que viene de prisa, no viene de Dios. Dios se tiene su tiempo para trabajar con paciencia. Y estos hombres fueron rápidos en aceptar un engaño. En esta mañana el Señor está diciendo: no seas rápido,
No seamos rápidos en aceptar de lo que viene. Meditar las pruebas, porque aunque vinieron con pruebas, eran pruebas falsas. Vinieron con pruebas falsas al pueblo diciendo: venimos de lejos. Mira nuestras sandalias, mira nuestros vestidos. Están rotos del camino. El enemigo es astuto y no se va a presentar a ti de cualquier forma. Las mentiras del enemigo las trabaja para que te las comas y para que me las coma. Amén, iglesia. El Señor te está despertando en esta mañana a que seas sabio, a que seas prudente, a que lo examines todo. No te puedes comer cualquier cosa que venga a ti. Tienes que examinarlo todo. Dice la palabra: examinarlo todo. Todo, y retener lo bueno. El Señor te llama a que lo examines, a que lo compruebes. ¿Me entendéis, iglesia? Examinar quiere decir observar atenta y cuidadosamente a alguien o algo, para conocer sus características o cualidades. Investigar, someter a examen algo. Tú tienes que someterlo todo a examen. Todo, todo. La profecía, la palabra. Cualquier maestro que venga a traer una doctrina, tú tienes que saber qué es lo que estás escuchando. ¿Por dónde viene la fe, iglesia? Por el oír. Si nosotros escuchamos lo que no debemos, nuestra fe es tambaleada. Si nosotros nos creemos todo aquello que viene con falsas doctrinas, nuestra fe mengua. Porque de la misma forma que la fe entra por el oír, los engaños también entran por el oír. Y se engendran dentro de nuestros corazones y nos hacen desviarnos de la verdad. Para estar atento a un engaño, tienes que conocer bien la palabra. El que conoce la verdad no va a poder ser tambaleado. El que escuadriña de día y de noche, como dice la palabra en la Biblia. Quien conoce esto, quien la conoce exactamente, podrá venir el apóstol más famoso con una falsa doctrina. Enseguida te darás cuenta de lo que está hablando es incorrecto. Pero para eso, para salir al ataque de una mentira, tienes que conocer la verdad. Tienes que conocer la verdad. No hay mayor libro con mayor revelación que la palabra. La palabra es la única persona del Espíritu Santo a través de la palabra que te trae la verdad. Es el verbo, es la palabra. Tú no puedes cambiarla por cualquier doctrina de hombre. Aunque vengan con pruebas, estos hombres vinieron con pruebas al pueblo. Pero eran pruebas falsas. Eran pruebas falsas. Dice la palabra que por sus frutos se conoce el árbol. Y para que el árbol dé fruto tienes que esperar un tiempo. Por eso he dicho al principio que Dios trabaja con paciencia. Él siempre trabaja con paciencia. Él no va deprisa. Para conocer verdaderamente a un siervo, tienes que saber cuáles son sus frutos. Iglesia, no te puedes comer cualquier cosa. Todo esto viene por algo que a mí me pasó ahora unos meses atrás. Yo fui a escuchar a una persona predicar y yo la escuchaba predicar y decía: predica bien, predica bien. Pero después esa persona empezó a ministrar y empezó a moverse y a mí el espíritu me golpeaba y decía: Señor, no lo entiendo. Señor, no lo entiendo. ¿Qué es esto? Hasta que llegué a mi casa y me puse a decirle al Padre: Padre, no lo entiendo. Muéstrame, háblame, dime. ¿Qué pasa? Y me dijo el Señor: el fuego se puede imitar. El fuego se puede imitar, iglesia, y te lo demuestro en la Biblia. Los hijos de Aarón levantaron un fuego extraño. Era fuego, pero era fuego extraño. Se puede imitar el fuego, se puede imitar la liberación. ¿Lo sabíais, iglesia? Se puede imitar, pero hay algo que no se puede imitar y es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede imitar. La palabra de Dios no se puede imitar. El Espíritu Santo no se puede imitar. Y para conocer bien la palabra te la tienes que comer. Todos los días, dice: en ella meditarás de día y de noche. Pues cuando llegué a casa, volviendo otra vez a lo que Dios puso en mí, a ese sentir, le decía: Señor, perdóname si he juzgado ligeramente a esta persona. Perdóname. Y el Señor me decía: tienes que juzgarlo todo y someterlo a prueba todo. No te puedes comer cualquier cosa.
No puedes dejar que nadie imponga tus manos sobre ti a la ligera. Para eso tienes a tu pastor en la iglesia. Para eso tienes a tu pastor en la iglesia, en la cual tiene que poner manos sobre ti. Es la única persona que tú conoces de qué fuente bebe. No se puede beber de muchas fuentes. Tú tienes tu iglesia, yo tengo mi iglesia. Sabemos lo que aquí se predica. Sabemos cómo se vive el que está predicando. Yo no me puedo fiar de cualquier persona que viene con renombre, porque no conozco de qué fuente está viviendo. No conozco su forma de vivir. Porque salte, grite, porque se llame, pero ¿y lo que él está comiendo? Si hay algo que se diferencia entre un verdadero siervo, ¿saben lo que es? A lo que no es. Que nunca, nunca jamás se alimentará de la iglesia. Nunca cogerá las emociones de la iglesia y las manipulará. Eso es la diferencia de un siervo bueno, de un buen ministro de Dios, a uno falso. El falso manipula las emociones de la iglesia. El falso se engorda, como dice la palabra, de las ovejas. El falso vive para sí, pero el verdadero, el genuino, empieza a hablar la verdad correcta de Dios. Empieza a amar al pueblo. Y jamás utilizará la iglesia. Jamás. Por eso en este día te invito, iglesia, a que estés atento. Tu corazón tiene que llenarse de la palabra. Tu corazón tiene que estar fundamentado en la palabra. Tú tienes que comer la palabra. Y volviendo de nuevo a lo que me sucedió, el Señor me dio un sueño. Y ese sueño era de que veía un pastor que entraba a mi casa y me decía, ¿me dejas entrar? Y yo le decía, claro, pasa, pastor. No es un pastor de esta iglesia, es de otra iglesia. Y yo le decía, pasa, pastor, claro. ¿Te puedo orar por tus padres? Y yo decía, claro, eres el pastor, ora. Y ese hombre empezaba a orar por mis padres. Y al segundo entraba el mismo pastor. Y yo le decía, uy, si acabas de entrar. Y me dice, no, soy yo. Y de repente se ponen los dos al lado, el verdadero y el falso. Y el falso me empieza a decir, yo sé muchísimo de la palabra. Yo sé muchísimo de la palabra. Y empieza a nombrar versículos tras versículo. Y el verdadero me dice, examina sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis, iglesia. Aunque eran iguales, uno era el verdadero y el otro era el falso. Y yo le decía al Señor cuando me desperté, Señor, me he tragado que orara por mis padres y no me he dado cuenta de quién era el verdadero y quién no. Y el Señor me decía, a veces te pasó eso. Fuiste ligera en dejar entrar en tu vida cosas que no son correctas. El Señor te está llamando a que seas vigilante. Vigila lo que viene. Yo no recibo a cualquier siervo que se llame o ministro que no se congrega en una iglesia. ¿Me habéis entendido? Yo no recibo a cualquier ministro que se llame apóstol, profeta, como él se quiera llamar, que no tenga una congregación, que no vaya a someterse a sus pastores. No lo recibo. Quien no se somete a autoridad no es dado para escuchar. Es imposible que te puedas someter tú a él cuando él no se está sometiendo a autoridad. Cuando él no está congregándose, cuando dice la iglesia no dejar de congregados, como algunos tienes por costumbre. Tú no te puedes llamar cuerpo si no vienes a la iglesia. Un cuerpo necesita estar unido. Un cuerpo para moverse necesita cada miembro de su iglesia. Si eres miembro te tienes que congregar y tienes que someterte a tus pastores. Te tienes que someter al apóstol José Manuel que aquí está establecido. Te tienes que someter a su autoridad. Porque si no, no serás miembro. Si no, no tendrás la autoridad que Dios quiere para ti. Muchos pueden venir de afuera trayendo mensajes bonitos, decorados, como tú quieras llamarlo. Pero examina cuáles son sus frutos.
Métete en su vida y empieza a buscar de dónde vienen, qué es lo que están haciendo. Estoy en contra de aquellas personas que se dejan ministrar por cualquier persona. Estoy en contra de eso. Tú no te puedes dejar administrar por cualquier persona. Tienes al más grande de los grandes contigo. Tú no puedes ser emocionalista, ir corriendo a que uno ha predicado bien o ha traído un buen mensaje. Corre, corre ahora por mí. Eso es un error. Porque nunca creceremos en la verdad. Nunca creceremos en la palabra. Tú tienes tu autoridad en la iglesia para ir a pedirle ayuda. Tú tienes a la cabeza, que es el apóstol, para ir a pedir ayuda. A veces nos llevamos por sentimientos, emociones, y a mí me ha pasado, hablo de mí. Hablo de algo que yo he vivido y he tenido que aprender. Algo que a mí me ha fundamentado y me ha dado la autoridad, es no poder salir corriendo a escuchar a otras personas. Yo tengo que estar fundamentada en la palabra. Yo tengo que estar fundamentada en mi iglesia. Yo tengo que darlo todo en mi iglesia. Todo en mi iglesia, no en otras iglesias. Todo en mi iglesia. Tengo que edificar los dones, los ministerios están puestos para edificar la iglesia. Tu iglesia. Amén. Si me acompañáis, dice Apocalipsis 2. Ya has sometido a la prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sometido a prueba. Lo que tienes que someter todo a prueba, a fuego. Todo lo que te venga, tienes que someterlo a prueba, iglesia. Y de la misma forma que Dios ha establecido 5 ministerios, el enemigo es un imitador y levanta de la misma forma ministerios iguales. Los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Pero si nosotros no conocemos esto, si nosotros no meditamos diariamente en la palabra, si nosotros no tenemos la cobertura de la iglesia, nos desviaremos y nos lo comeremos. Y yo la primera. Si yo no conozco lo que me están diciendo, me lo voy a comer. Y eso dará un fruto malo. Amén. Por eso en esta mañana el Señor te está llamando a qué es lo que estás abriendo tu corazón. Aunque estos hombres que hemos leído llevaron pruebas de que vinieron de lejos, eran pruebas falsas. Eran pruebas incorrectas. Como he dicho, el enemigo es un imitador y lo va a imitar todo. Todo. Todo lo va a imitar. Pero si hay algo que diferencia de un buen pastor a un malo pastor, ¿sabes lo que es? Que él no se alimenta de las ovejas. Él las apacienta. Él las cuida. Él las restaura. Un buen pastor, él es el que va a cuidar de la iglesia. ¿Cómo puede ser que vienen pastores de afuera con doctrinas falsas? Ahora mismo estamos viendo como en internet están saliendo multitudes de personas que nos creíamos que era de Dios y está dando a luz lo que hay en su corazón y no lo hemos comido. Y no lo hemos comido. ¿Cómo puede ser eso, iglesia? Porque no hemos indagado bien en la palabra. Todo lo que se salga fuera de la palabra es un error. No podemos estar leyendo libros y libros de Gigi Ávila, de Billy Graham. No podemos estar leyendo libros y la verdadera revelación que es la palabra no leerla. Amén. No podemos congregarnos por internet. Hay personas que ponen los cultos en internet y ya se han llenado. Eso es una mentira. Tu obligación es de venir a la iglesia. ¿Tú conoces al que está predicando por internet? No. ¿Qué es lo que está viviendo esa persona? Por eso, iglesia, te invito a que seas prudente, a que te fundamentes en la palabra, a que tu discernimiento esté activo. Activa tu discernimiento. Dile al Señor: Señor, actívame. Dame hambre por escuchar tu palabra. Dame hambre por comerme tu palabra. No hay mejor ataque que conocer la verdad.
Cuando venga alguien a decirte algo incorrecto, si tú conoces la verdad, enseguida le dirás: cállate. Estás hablando algo incorrecto. Estás hablando algo que no es verdad. Hay mucha gente que van de iglesia en iglesia. Y ahora me voy aquí, después me voy allí, después me voy allí, después me voy allí. Eso no es porque no tienes un fundamento, no tenemos un fundamento correcto. No hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. Pero sí que te digo que en esta iglesia se predica la verdad. En esta iglesia no se transgiversa la palabra. En esta iglesia se predica la sana doctrina. En esta iglesia no vamos con engaños, ni el pastor trabaja por dinero. Aquí no trabajamos por dinero. Aquí trabajamos para que Dios sea glorificado en medio de tu vida. Ese es el fundamento verdadero de una iglesia. Que no cambia la palabra, que no la cambia, que la revela tal y como está, que la saca a la luz tal y como está. Pero de ti depende de que seamos uno ignorante, porque yo lo he sido. Me pongo yo la primera. Yo he sido la primera que he corrido detrás de hombres de renombre. Y cuando he llegado a escucharlo, he llegado fatal a mi casa. Decir que ese hombre era de renombre. ¿Dónde está la presencia? Porque como he dicho, algo que no se puede imitar es la presencia. Podrás tener el renombre, podremos tener el renombre que queramos, pero si no hay presencia no sirve de nada. Si no hay presencia de Dios no sirve de nada. Y esos hombres pueden predicar muy bien, pero si no viven en la verdad no pueden tener presencia. Si no vives en la verdad, si no vivimos en la verdad, la presencia no nos acompaña. Podremos saber mucho, podremos decir barbaridades, pero si la presencia no viene con nosotros, de nada sirve. De nada. Y para que la presencia nos acompañe tenemos que ser verdaderos. Verdaderos, fundamentados en la verdad. No en lo que a mí me gusta o lo que quiero escuchar, sino en la verdad, aunque duela, aunque me corrija. Porque la palabra me corrige, me instruye, me da libertad. Pero si yo no me la como, seré siempre una niña llevada por vientos de doctrinas de hombres. Seré siempre una infantil espiritualmente. Nunca tendré estatura. Si yo me dejo llevar por cualquier hombre que venga y salgo corriendo a quien ponga las manos, que estoy a favor de los hombres de Dios, ¿eh? No estoy diciendo que no haya hombres de Dios, pero el que te ministra mejor que nadie es tu pastor. Él es el que va a conocer lo más profundo de lo que te pasa. La palabra no dice los pastores te ministrarán, no. Tu pastor es el que venda tus heridas. El pastor es el que sale afuera a por la oveja perdida de su iglesia. El pastor es el que tiene cuidado de tu vida y el que dará cuentas el día de mañana de ti. Tu pastor, no otros pastores, el tuyo. Él es al que tienes que acercarte. José Manuel, me sucede esto. José Manuel, me pasa aquello. Es a él al que tienes que pedir ayuda. Es el único que va a conocer lo que te sucede, porque para eso es el pastor. Porque puedes ir a otro pastor, pero te dirá lo que quieres escuchar. No lo que necesites, sino lo que tú deseas escuchar. Y a mí me ha pasado, como sé que José Manuel me va a dar lo correcto y como no me gusta, me voy a otro. Y le digo, ora por mí. Cuando ya ha orado por mí José Manuel y ya sé lo que tengo que hacer. Pero como no me gusta, voy a buscar a otro. A mí me ha pasado. Hasta que Dios me dijo, basta ya de ser niño infantil. Basta ya, fundamentate en tu iglesia. Lo que he puesto, lo he puesto para tu iglesia. Por eso, iglesia, te estoy hablando en esta mañana. Que estés atento. Tu vida tiene que estar en orden con la palabra, en orden en la verdad. Entonces se activará todo en ti, el discernimiento.
Pero cuando vivas en orden, sometiéndote a la palabra, sometiéndote a lo que Dios ha establecido en la iglesia. Amén. Es algo que yo pude experimentar. Y esa persona que ministraba con fuego, ministraba sabiendo la palabra, pero dentro de mí decía, no lo puedo entender. Y ya digo que vine peor porque le decía al Señor, estoy juzgando tu espíritu. Y el Señor me hablaba, hay que juzgarlo todo, dice la palabra. Cuando un profeta profetiza, dice que los demás juzguen la profecía. Tú tienes el derecho de juzgarlo todo. Tú tienes el derecho de juzgarlo todo. Tú no te puedes quedar sorprendido. Tú tienes que juzgarlo si es de Dios y lo que no es de Dios. Tú tienes, el Señor te ha dado ese derecho a ti, nadie te lo puede robar. Y si el profeta que se llama profeta no se deja juzgar, no es de Dios. Y es bíblico. Si te tienes por espiritual, dice la Biblia, o por profeta, reconoce que todas las cosas que yo he dicho es así, dice Pablo. Tú tienes el derecho y nadie te puede decir que tú no tienes por qué juzgar. Un profeta que no se deja juzgar no es de Dios. Cuando Él da una profecía, la profecía tiene que ser juzgada por la iglesia. Someterla a prueba, examinarla, sacarlo profundo, igual como una palabra. Igual que la palabra que yo estoy dando, Cuando llegues a casa la lees y si me he equivocado me lo dices. Todo tiene que ser juzgado y todo tiene que ser comprobado. Pero para juzgarlo y comprobarlo tengo que saber la verdad. Si yo no sé la verdad, cualquier cosa que venga me la comeré. Cualquier cosa que venga me la comeré. Podemos ver como hombres de renombre están manchando el evangelio. Hombres de renombre, hombres que han sido famosos por tiempo y están diciendo barbaridades de la palabra. Pero el Señor nos advierte: cuidado, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado con aquellos que se hacen que van vestidos de ovejas pero son lobos. Cuidado, iglesia. Te llama el Señor a que estés en alerta. Te llama el Señor a que estés en alerta, en guardia. También hay una cosa que me llama la atención. Como hay gente que no viene a la iglesia, que se pasan meses y meses sin ir a la iglesia y después se empiezan a dar consejos, empiezan a hablar algo que no viven. ¿Cómo pensamos tener autoridad si no me congrego? Eso me sorprende. O empiezan a hablar con testigos de Jehová, que yo lo he visto. ¿Cómo puedes hablar con un testigo de Jehová si no conoces la verdad? Tú mismo, ni yo mismo. Que me van a venir con 300.000 versículos y yo no me sé ni uno. Al final acabo dándole la razón, porque como no lo sé, yo lo he visto, Yo he visto a personas cristianas dándole la razón a testigos de Jehová. Y quedarme y decir, ¿pero qué le has dicho? Es que tiene razón. Pero ¿cómo va a tener razón si tú ni tan siquiera sabes lo que está diciendo ese hombre? También he visto personas que se llamaban cristianos y de repente irse a la iglesia de los testigos de Jehová. Eso lo he visto también. O hacerse judaizante, también lo he visto. Por oír y escuchar lo que no se debe. Por oír y escuchar lo que no se debe. Una cosa, que tú tengas claro quién eres, que conozcas la verdad. Puedes escuchar lo que tú quieras, no te va a llevar por ninguna parte. Pero si tú no estás fundamentado en la verdad, si tú no te conoces bien la palabra, si tú no sabes bien lo que es una doctrina, cualquiera persona te puede engañar. Si hicieron estudios bíblicos en la iglesia y empecemos con 20 y de 20 nos quedemos 3, 2, ¿cómo puede ser eso?
¿Cómo puede ser eso? Que no tengas hambre, que no tengamos hambre por la palabra. ¿Cómo puede ser eso? Que es la palabra la que te va a alimentar. Que no tengas hambre. ¿Cómo puede ser eso que hagamos una vigilia o hagamos una reunión y tampoco vengas? Ni tampoco venga yo. ¿Cómo puede ser que tenemos un culto a la semana, jueves y domingo, y tampoco nos congregamos? Yo sé que es algo duro, pero es la realidad. Si te llamas cuerpo, tienes que venir. Si te llamas iglesia, tienes que venir. Si te llamas iglesia, tienes que venir, a no ser que trabajes. Si trabajas, es normal. Pero si no trabajas y te quedas viendo la tele, estás cometiendo un error con tu vida. Lo que el Señor me ministraba en esta semana es: cada día cuenta. Cada día cuenta. Cada día que tú y yo vivimos pasivos, cuenta delante de Dios. Cada día cuenta de que tú tienes el derecho de salvar una alma y no haces nada, cuenta delante de Dios. Cada día que tú vives a tu manera, cuenta delante de Dios. Tú y yo somos luz. Pero para ser luz tengo que aprender primero la palabra. Para tener luz tengo que venir a la iglesia. Para tener luz tengo que someterme a mis pastores. Para tener luz tengo que vivir en orden. El Señor te está llamando hoy con fuego de basta ya. Basta ya. No se puede creer más a un telepredicador que sale por la tele predicando lo que quieres escuchar que a tu propia iglesia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Que leas un libro de Gigi Ávila y te tires todas las noches leyéndolo y la palabra no sepas ni un solo versículo. La nueva revelación, no hay mayor revelación que la palabra. Está todo revelado ya en la palabra. No existen las nuevas revelaciones. No existen los chicles ungidos. No existen las escobas santas. Todo eso es mentira. ¿Cómo quieres traer luz si con cualquier cosa que viene te desvías? ¿O me desvío? Con cualquier persona que hable, si empiezo a hablar de la palabra y no me sé nada, ¿cómo voy a poder predicar en la calle si no sé la palabra? El Señor hace un llamado a tu corazón en esta tarde. El Señor hace un llamado a tu corazón. Come la palabra. Come la verdad. Cuando tú empiezas a comer la palabra, vives en orden. Porque si algo tiene el Espíritu Santo es que educa. El Espíritu Santo educa, nos educa y nos enseña. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos educa. ¿Cómo podemos ser unos maleducados? Si el Espíritu Santo vive dentro de mí, Él me educa y me instruye y me enseña lo que tengo que hacer y lo que no. Si el Espíritu Santo vive dentro de mí, Él me va a enseñar que tengo que someterme a la palabra, que tengo que someterme a mi iglesia, me guste o no me guste. Yo me tengo que someter al apóstol, me guste o no me guste. Si hay algo que es contradictorio, es que hay siervos que no se someten a autoridad y quieren ser siervos. ¿Cómo puedes ser siervo si no te sometes a la autoridad establecida? Si no tienes una congregación que te avale. Estoy en contra de esos ministerios que hacen ir ellos solos, son súper espirituales, no necesitan iglesia. No encuentro ninguna. Mejor encuéntrate a ti mismo, porque no te has encontrado. Así que te invito a que estés en alerta. En alerta. Tienes que estar en alerta. Tenemos que estar en guardia. Ya que cada día medites con esto. Con esto. Con esto. Esto es lo único que va a traer la respuesta a tus problemas. Esto es lo único que va a traer libertad a tus pensamientos. Esto es lo único que te va a traer transparencia a tu ser. Esto es lo único que va a traer libertad a tus pensamientos cautivos. Es la palabra. No hay ningún libro mayor que la Biblia. Por muy famoso el que la haya escrito, son buenos,
Pero como esto, nunca. Nunca. Con esto os dejo. Eso es algo que Dios me ha enseñado a mí. Espero que de esa misma forma sea para vosotros. Espero que en septiembre, cuando empecemos las clases del estudio, la iglesia esté entera aprendiendo de la palabra. No de cualquier otro libro, sino la palabra. Amén. Aleluya, pues hasta aquí lo que Dios ha puesto en mi corazón.